tal amigos? Aquí estamos en un video más de su canal Aula Docente. Ahora venimos con un nuevo documento para lo que es la apertura de las escuelas para un regreso seguro y responsable a clases de manera presencial. Entonces les traigo este documento que compartió la Secretaría, que se llama Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas, ciclo escolar 2021-2022. Entonces aquí vienen varias pautas, varios aspectos que debemos tomar en cuenta. Muchas cosas ya las sabemos, muchas cosas ya las tenemos en cuenta, ya las tenemos consideradas. Entonces solamente lo que hay que hacer es ordenarnos, organizarnos, y hay cosas que no están muy claras, cosas que realmente no considera la Secretaría, como por ejemplo la dotación de insumos, que realmente algunas escuelas vamos a batallar bastante y otras escuelas en las que no hay condiciones y se nos está diciendo que hay que tenerlas abiertas. Entonces ahorita vamos a analizar el documento, que es lo que nos pide. Va a haber cosas que no vamos a brincar por obviedad, pero de todos modos es mejor que lo leamos, que lo analicemos. Y además este documento se va a estar ocupando en la segunda sesión del Consejo Técnico Escolar. Para eso lo tenemos que leer, lo tenemos que analizar. Entonces aquí les voy a compartir mi reflexión, la lectura y el análisis de este documento. Entonces vayamos al documento y vamos a ver qué es lo que dice. Entonces aquí está, guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas. Vamos a ver. Tiene esta estructura: la introducción, la información básica sobre el COVID-19, que es el primer apartado, la reapertura de las escuelas, el 2, el 3, principios clave para la reapertura de las escuelas, el 4, la salud es primero, 9 intervenciones, el 5, 5 momentos clave para el regreso seguro a clases, el 6, sistema de monitoreo de las escuelas. Entonces, por aquí tenemos ya, poco a poco vamos a ir viendo qué es lo que tiene cada apartado. Y entonces aquí vamos a ver. El primer apartado ofrece información básica sobre el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. El segundo se refiere a cuándo reabrirán las escuelas, además de ofrecer información acorde con las disposiciones sanitarias prevalecientes. El tercero señala 7 principios para una reapertura responsable, ordenada de las escuelas, los cuales establecen las directrices de las acciones a seguir en la reapertura. El cuarto apartado describe las 9 intervenciones para el regreso seguro a clases presenciales, señala las principales medidas sanitarias, toda esta parte. El quinto apartado describe 5 momentos claves para organizar el regreso seguro a clases, aporta información para la planificación de la revisión de las instalaciones hidrosanitarias. Entonces, el sexto apartado se describen las características generales de un sistema de monitoreo a fin de dar seguimiento al funcionamiento de las escuelas como espacios libres de contagio de COVID-19. Bueno, después aquí el apartado número 1 es información básica sobre el COVID-19. Todo esto, bueno, ya es algo más que nada informativo para todos nosotros. Eso ya nos va a tocar a nosotros analizarlo. Por ejemplo, la parte del cómo puede entrar al organismo de una persona el COVID-19 o el SARS-CoV-2. Entonces todo esto ya nos toca leerlo a cada uno de nosotros. La forma en que se transmite, vienen algunas ligas que nos explican un poquito más a fondo cómo se lleva a cabo todo este proceso de la enfermedad. Entonces eso ya cada quien lo va a analizar. Después viene la parte de la reapertura de las escuelas y habla aquí del avance de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, que ha modificado el perfil demográfico y epidémico de la pandemia. Entonces habla aquí que de la vacuna disminuye radicalmente el riesgo de consecuencias máximas para las personas, es decir, la necesidad de hospitalización o el fallecimiento. Entonces vamos a ir entonces acá aparte. El semáforo mantiene la escala de 4 colores y para las actividades del Sistema Educativo Nacional establece lo siguiente. Aquí donde ya empezamos con la parte del regreso. La educación presencial puede realizarse en todos los niveles del semáforo de riesgo epidémico. Entonces quiere decir que ya no se toma en cuenta lo que es el rojo, ni el naranja, ni el amarillo, ni el verde, nada. En cualquier semáforo vamos a regresar, con cualquier color de semáforo tenemos que regresar, es lo que dice esta guía. Ya después vienen las decisiones y los acuerdos que se hagan en cada secretaría de cada estado y según lo que cada centro escolar decida, ¿no? Luego dice, en todos los colores del semáforo se plantea seguir de manera permanente las medidas básicas de prevención: lavado de manos, estornudo de etiqueta, no saludar de beso ni de mano, mantener una sana distancia, ventilación permanente de los espacios de uso común y el uso correcto del cubreboca. La decisión de reabrir plenamente los espacios educativos está fundamentada en una evaluación de los riesgos de contagio y el reconocimiento de los múltiples beneficios que la escuela proporciona a nuestras sociedades, en particular a las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, habla aquí que la pandemia está activa,
y que bueno, por otro lado, para la reapertura de las escuelas, toda la comunidad educativa, personal directivo, docente, apoyo y asistencia a la educación, madres, padres y el alumnado, deben tener en consideración que aun cuando se implementen todas las medidas básicas de protección a la salud en el entorno escolar, se tendrá mayor éxito para prevenir la introducción y posterior transmisión del virus si las medidas de protección se aplican en los lugares donde las personas viven, trabajan y se entretienen. El éxito a la hora de prevenir la enfermedad en las escuelas está relacionado con evitar la transmisión en la comunidad en general. Y bueno, ese es el apartado número 2. Bueno, vamos al apartado 3, que se llama Principios clave para la reapertura de las escuelas. Dice aquí, en este apartado se plantean algunos principios que orientan las acciones para la reapertura de las escuelas. El primer principio clave es enfoque integrado. Es necesario incrementar las acciones dirigidas a la protección, higiene y salud, así como para el desarrollo socioemocional de la infancia, adolescencia y juventud. El enfoque integrado. Participación incluyente. Cuando las niñas, niños y adolescentes son escuchados y sus opiniones son respetadas y tomadas en cuenta, se incide positivamente en su desarrollo. Tienen derecho a ser escuchadas en los procesos que les impactan y deben considerarse actores de pleno derecho en la toma de decisiones. Su participación debe ser inclusiva, porque pueden desempeñar un papel clave en la movilización comunitaria y en la difusión de información precisa. El principio número 3, género, inclusión y accesibilidad. Todos los esfuerzos durante la reapertura de la escuela deben ser inclusivos y accesibles para todos. En general es esto, entonces todas las personas, todos los que presentan discapacidad, barreras para los aprendizajes, para la comunicación, toda esta parte de la función del género, situación socioeconómica, origen étnico, todos vamos a regresar. Principio número 4, comunidad escolar completa. En todas las etapas del proceso de reapertura escolar se debe involucrar a toda la comunidad educativa, alumnos, padres, maestros, personal administrativo, todos. 5. Apoyarse sobre las estructuras y equipos de trabajo existentes, en este caso el Consejo de Participación Escolar o el Comité Participativo de Salud Escolar o la Asociación de Padres de Familia, entre otros. 6. Fortaleza. El proceso de reapertura de la escuela brinda la oportunidad de mejorar los sistemas existentes de educación, salud, protección y preparación para desastres, haciéndolos pertinentes, accesibles, inclusivos, participativos y protectores. Entonces aquí nos dice que nos están dando como una oportunidad de crecimiento, de fortalecimiento de nuestras propias funciones, culturas y acciones. Entonces, al aplicar las lecciones aprendidas de la lucha contra la epidemia de COVID-19, el gobierno y comunidades escolares pueden prepararse mejor y reducir los riesgos de futuras crisis relacionadas con la salud. O sea que vamos a aprender muchas cosas, vamos a prepararnos y ya no vamos a estar como en ceros si nos llega otra pandemia, ¿no? 7. La no discriminación. Es importante que la escuela contribuya a cuestionar los mitos sobre el virus y cómo se propaga, pues la desinformación puede provocar discriminación. Eso sí ha pasado, Asimismo, es necesario ejecutar acciones para que en la escuela exista respeto, empatía y solidaridad, ya que todas las personas estamos expuestas al contagio y requerimos el apoyo de quienes nos rodean, así como un trato digno y empático. Bueno, entonces esta parte son los principios, son 7 principios clave para el regreso. Ahora vamos al punto número 4, o al apartado 4, la salud es primero. 9 intervenciones, acciones de salud, limpieza e higiene para la reapertura de las escuelas. Las nuevas condiciones nos obligan a reorganizar la operación en la escuela con diversas medidas para mantener la sana distancia, fomentar las prácticas de higiene y limpieza, así como la promoción de la salud y la prevención de enfermedades dentro de la comunidad escolar. Para lograr esto es vital involucrar al alumnado en estos procesos que formen parte de la toma de decisiones y análisis de posibles soluciones. Bueno, ante esto vamos a ir viendo solamente lo que son las 9 intervenciones platicadas o enunciadas. Ya todos nosotros sabemos cómo funcionan. Estas 9 intervenciones nos podemos ir viendo de una manera un poquito más, ¿cómo les diré? Un poquito más global, porque ya cada quien lo va a leer de forma específica. Entonces, solamente aquí, la primera intervención, comités participativos de salud escolar. La primera intervención. Segunda intervención, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que habla cada una. Aquí habla de un número de integrantes que puede variar según el centro educativo y la función es coadyuvar en la higiene y limpieza escolar, la organización para las jornadas de limpieza, lo que es el filtro, comunicar las medidas sanitarias, llegar a cierto momento en cuestión a poder capacitar en algunas medidas sanitarias a los demás y sobre todo informar si alguien sale contagiado o no, ¿verdad?
Por ahí habla de la relación escuela, centro de salud local, etcétera. Entonces toda esa parte habla este apartado, hay que leerlo a punto por punto. Una de las cosas más importantes es la limpieza del edificio, la limpieza diaria en la escuela, etcétera, que eso ya va por cada escuela, la limpieza diaria de salones y bueno. Dice aquí, es de vital importancia mantener ventilados los salones, abriendo puertas y toda esta parte, ¿no? Filtros de corresponsabilidad. Esta parte también le toca a lo que son el Comité de Salud y habla del filtro de corresponsabilidad. Son una medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades respiratorias en los miembros de la comunidad escolar. Si una persona presenta síntomas de enfermedad respiratoria, no debe asistir a la escuela. En su lugar debe acudir a la unidad médica que le corresponda. Se requieren 3 filtros de corresponsabilidad: casa, entrada de la escuela y salón de clases. Bueno, aquí en la guía habla cómo se debe llevar a cabo el filtro en casa, cómo se debe llevar también el filtro en la entrada de la escuela. Es importante que lo lean. Y también viene el filtro ya en el salón, cómo debe ser también el filtro en el salón, identificación en el filtro escolar. Bueno, ya viene cada parte, filtro en el salón de clases. Sí, es importante que lo leamos, que veamos cómo va a pasar este asunto. Lo único que sí les puedo comentar es de que si nosotros podemos ver alguna persona que ya se contagió, alguna persona que identificamos a alguien que ya se contagió, la escuela no se va a cerrar, solamente se va a confinar la persona infectada para que pase todo el proceso del virus, y los que tuvieron contacto solamente hay que estar a la expectativa de si se presenta algún síntoma o no, y si se presenta pues solamente lo mandan a resguardarse y es todo lo que va a pasar en concreto. No se va a cerrar la escuela como antes se decía. La segunda intervención, manos limpias, cómo debemos lavarnos. Dice que ya si no hay agua o jabón, podemos usar alcohol en gel al 70%. Es por ello que el lavado de manos debe ser una práctica frecuente. Y bueno, aquí nos dicen cómo se debe de hacer todo el asunto. E incluso nos mandan a unos anexos de cómo nos debemos lavar las manos. Tercera intervención, vacunación del personal educativo. Bueno, todo esto creo que ya lo hemos abordado demasiado, y ya pues al decir que nosotros estamos vacunados, aunque sea con una vacuna con menos porcentaje de efectividad, pues ya se está diciendo que nosotros estamos ya digamos protegidos para esta enfermedad. Después, aquí es importante que para el personal docente, directivo y de apoyo y asistencia a la educación, el regreso a las actividades presenciales serán posterior a los 14 días de su vacunación. Bueno, ya tiene tiempo que nos vacunaron, lo que significa que el nivel de riesgo personal de presentar un cuadro grave o fallecer por COVID-19 ha disminuido gracias a la vacunación. Por tanto, maestras y maestros y personal de apoyo y asistencia a la educación en algunos de los grupos de riesgo podrán volver a sus actividades escolares con las medidas de prevención necesarias, teniendo un cuidado puntual en su estado de salud. Después, la cuarta intervención, cubrebocas obligatorio. ¿Sí? Aquí hay una partecita, por ejemplo, que dice: los miembros de la comunidad escolar que estén en el interior del plantel deberán utilizar cubreboca desde el ingreso al inmueble y hasta salir del mismo. Deberán colocarlo y retirarlo aplicando las medidas de higiene recomendadas y usarlo de manera correcta. Esta medida no es aplicable para menores de 6 años de edad y aquellas personas con discapacidad que no puedan usarlo de forma segura. Bueno, entonces aquí siento que hay una pequeña contradicción, porque entonces ¿cómo le van a hacer los alumnos de preescolar que son menores de 6 años? ¿Cómo se va a garantizar que tengan el cubrebocas, no? Entonces ahí tenemos que ver cómo se va a realizar o llevar a cabo toda esta parte del trabajo presencial si es que regresamos con los niños de preescolar. Y bueno, quinta intervención, la sana distancia. Esto ya va a depender de muchas condiciones que la escuela organice. Por ejemplo, aquí hay que habilitar todas las entradas del plantel para evitar aglomeraciones, reorganizar el salón de clases con los alumnos a una distancia de 1.5 metros, maximizar el uso de espacios abiertos y establecer una pausa fuera del salón de clases cada 50 minutos. En el caso de que el mantenimiento de la sana distancia según el número de integrantes del grupo haga necesario alternar días de asistencia, podrá explorarse algunas de las siguientes opciones. Para primaria se podrían convocar a los alumnos y alumnas de acuerdo a su apellido, efecto de facilitar la organización familiar como se muestra en el cuadro siguiente. Y bueno, aquí nos ponen un cuadro del lunes y miércoles, pueden ser de los alumnos que inician de la A a la M su apellido, martes y jueves de la N a la Z, y los viernes alternar una semana a las y los estudiantes que asistieron el lunes y el miércoles, y la siguiente semana a las o los estudiantes que asistieron martes y viernes. Y bueno, aquí nos manejan también la parte de que en el caso de secundaria y otros niveles educativos, un ejemplo
de organización podría ser la asistencia por semana según la inicial del apellido paterno, de la A a la M. Podrían asistir la semana 1 y el otro grupo de estudiantes de la semana 2, a fin de que el alumnado participe en las clases de las diferentes asignaturas. Las escuelas con matrículas pequeñas, como las unitarias, ofrecen diariamente el servicio educativo al total de niños, siempre que se garantice la sana distancia. O sea que las unitarias inminentemente podrían regresar si tienen todas las condiciones de infraestructura, todas las condiciones de preparación para enfrentar lo que es el regreso a clases presencial. Entonces creo que la mayoría las puede tener, pero bueno, hay que revisar cada una. Dice, en todos los casos, la organización de la asistencia alternada deberá atender a las condiciones de las escuelas. Por ello, esta decisión será tomada por el Consejo Técnico Escolar en acuerdo con padres y madres. Y dice aquí, independientemente de la forma en que se organice la escuela, para mantener sana distancia entre sus integrantes es indispensable garantizar que todo el alumnado cuente con el mismo tiempo total de estudios. Sexta intervención, optimizar el uso de espacios abiertos. Bueno, por aquí nos dan unas recomendaciones, más que nada para el trabajo de educación física. La séptima intervención, suspensión de ceremonias y reuniones, no va a haber honores, no va a haber nada de ese tipo de cosas. Octava intervención, detección temprana de casos y acciones escolares para reducir la propagación de la enfermedad. Y bueno, vamos a ver los escenarios. Si en escenario 1, sin casos sospechosos o confirmados de enfermedad por COVID-19 en la escuela, pues no se acciona en nada. Escenario 2, ante caso sospechoso y o confirmado de COVID-19 en la escuela. Notificación a autoridades educativas y sanitarias. Dado que el personal docente que atiende ese grupo ya tiene completo el esquema de vacunación que le corresponde, no requerirá de aislamiento, solo debe estar atento a los signos y síntomas que pudieron desarrollarse en los 14 días posteriores al contacto con el alumno o docente sospechoso. Si presenta síntomas, sí deberán aislarse en su domicilio. Bueno, lo que comentaba hace rato, que si alguien presenta síntomas y sale positivo, se vaya a resguardar a su casa, y los que tuvieron contacto con esta persona, ya sea docente, directivo, intendencia, alumnos, padres, entonces solamente hay que estar a la expectativa de que surja algo, de que pase algo o de que los síntomas se manifiesten, y entonces sería hacer la prueba, irte a confinar, etcétera. Son muchas cosas, pero de que se cierre la escuela, ya no se cierra la escuela. Entonces ténganlo bien en claro, y todo lo demás se mantiene igual. Novena intervención, apoyo socioemocional para docentes y alumnos. Entonces, en este sentido se considera fundamental gestionar desde los primeros días de clases ambientes de escucha, apertura para la identificación y expresión de emociones, tanto de adultos como de niñas, niños y adolescentes, como una condición de base para avanzar en los aprendizajes. Bueno, eso es muy importante, ya nos han dado muchísimas capacitaciones, conferencias y webinars, y nos proponen un fichero que se llama Cuidar de otros es cuidar de sí mismo, y aquí está la propia liga, entonces no hay algo tan complicado. También el IMSS pasó una capacitación al personal docente para la salud mental infantil y adolescente. Y bueno, es importante que la escuela y las madres, padres de familia y tutores trabajen de manera continua. Para eso se recomienda promover tanto en familias como personal docente que hablen sobre sus emociones. Aquí vienen algunas consideraciones que deben tener. Es entonces que aquí se recomienda favorecer la expresión de emociones mediante preguntas, técnicas, juegos que permitan la búsqueda intencionada de malestares emocionales, y aquí se hace una propuesta que ya cada quien lo puede leer, cada quien lo puede analizar. Aquí la idea es fortalecer la confianza entre alumnos para expresar sus emociones, tener en cuenta que el malestar emocional puede generar ausentismo durante la primera semana, por lo que se requiere tolerancia. Es importante considerar que los síntomas adaptativos pueden permanecer durante el primer mes. Y bueno, aquí ¿qué va a pasar? Va a haber algunos signos de alarmas que son importantes para identificar de la necesidad de canalización a una valoración para detección y tratamiento oportunos. Bueno, vienen algunas situaciones en cada nivel, primaria, preescolar y secundaria, que pueden darle signos de algún trastorno, de algún trauma, de alguna situación de crisis emocional o socioemocional. Entonces hay que estarlos analizando cada uno de ellos. El quinto apartado, 5 momentos clave para el regreso seguro a clases. Y aquí tenemos los 5 momentos clave. 1. Preparativos, coordinación de acciones, información y recursos para disminuir el riesgo de contagios en el regreso a clases. 2. Días previos al inicio, informar a la comunidad escolar las medidas para el regreso a clases y analizar la limpieza de la escuela. 3. Primer día de clases, filtros de corresponsabilidad de casa en la entrada de la escuela y en el salón de clases. 4. Primera semana de clases, reforzar medidas preventivas individuales y del entorno escolar.
5. Resto del ciclo escolar, implementar medidas preventivas, hábitos de higiene y limpieza individuales y en la comunidad escolar como práctica permanente. Esos son los 5 momentos y después acá hacen un entrecruce, un comparativo con los 5 momentos y con las 9 intervenciones de cómo se pueden ir articulando con las acciones que se proponen con cada uno de estos momentos y con estas intervenciones. Por ejemplo, en el momento número 1, que son preparativos, aquí habla que podemos englobar la primera intervención, conjunto de los días previos al inicio del momento 2, con la primera, segunda y tercera intervención, que es preparar al comité, la jornada de limpieza, filtros de corresponsabilidad, y acá que son los preparativos, coordinación de acciones, información y recursos de disminuir el riesgo de contagios en el regreso a clases. Días previos al inicio, informar a la comunidad escolar las medidas para el regreso a clases y realizar la limpieza de la escuela. La tercera intervención, cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo. Y bueno, primer día de clases, ya lo coordinan con la primera, cuarta, quinta, octava, novena intervención. Aquí estamos hablando de cómo se puede llevar a cabo todo esto. Primera semana de clases, ya se trabaja con la sexta intervención, optimizar los espacios abiertos, la novena intervención, apoyo socioemocional para docentes y alumnos. Aquí estamos en el cuarto momento y en el quinto momento, resto de ciclo escolar, implementar medidas preventivas y hábitos de limpieza. Podemos meter los comités participativos de salud escolar con jornadas de limpieza, filtros todavía, apoyo socioemocional y lo que es la permanencia de la higiene. Para visualizar las actividades que los miembros de la comunidad educativa deben realizar a cada una de las intervenciones y los momentos claves, en el anexo 6 se representa una lista de verificación que servirá de guía a directores, docentes, personal docente y asistencia de la educación, madres y padres de familia. Por otro lado, en el anexo 7 hay un material audiovisual de apoyo en los que ilustran las acciones a llevar a cabo para el regreso seguro a clases. Bueno, esta parte ya lo estuve publicando en la página de Aprende Docente. Ahí se van a estar publicando todos los videos para el regreso a clases de forma presencial y se explican ciertas situaciones. Y bueno, el apartado número 6, sistema de monitoreo de las escuelas, las herramientas tecnológicas, la apertura de las escuelas. Todo esto va a tener que estar conectado con las herramientas tecnológicas para que los directores estén brindando información de cómo ha sido el regreso, cuántos regresaron, cuántos faltaron por regresar y cómo están las condiciones de las escuelas. Por ejemplo, hay que informar el tipo de abastecimiento de agua, continuidad del servicio del agua, disposición del agua, cuenta con lavamanos, dispone con jabón, bueno, con todos los requerimientos que se tienen para regresar a clases de forma segura. Entonces va a haber un sistema de monitoreo que lo va a estar trabajando el director. Y bueno, de esta manera es como se termina esta guía. Vienen materiales complementarios y vienen los anexos que puntualmente va dando cada una de la guía. Entonces, solamente apuntar algunas cosas. Para unas escuelas no va a ser seguro, para otras escuelas sí. Muchos decimos también que a los maestros no nos tomaron en cuenta. Es verdad, no nos han tomado en cuenta. Incluso el sindicato ha aprobado que nosotros ya queremos regresar y no es porque seamos flojos, no es porque que no queramos trabajar, sino que estamos tratando de garantizar las mejores condiciones de aprendizaje y no queremos regresar a la escuela y estar viendo que nos falta un niño, ¿no? O que nos falta un compañero o algo por el estilo. Entonces es mejor estar seguros de cómo vamos a regresar y para eso en esa semana de consejo técnico tenemos que tomar mejores decisiones. Entonces vamos a analizar bien esta guía, qué sí se puede adecuar, qué no se puede adecuar, no lo tomemos en cuenta objetiva, digamos tal cualmente, literalmente todas las cosas que puedan, digamos, violentar ciertas expectativas, condiciones y formas de trabajo de nuestras escuelas. Entonces de esta manera culminamos el análisis de esta guía. Les agradezco bastante por seguir mi canal, ya llegamos a los 200 suscriptores, gracias a ustedes, gracias por revisar mi contenido y estamos compartiendo todavía un poquito más para que cada uno de ustedes esté informado y que podamos regresar a clases de una forma mucho más segura. ¿Sale? Entonces dale like, compártelo, suscríbete al canal por favor. Entonces estamos aquí en contacto, si quieres que hablemos de algún tema dímelo y con mucho gusto lo hacemos. Igual sigue la página de Aprende Docente en Facebook. ¿Sale? Entonces nos vemos en el próximo video.